Soy Alexander, soy de La Guaira, Venezuela, y hoy estoy en Una Voz, un Refugiado. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Oye, nada, sobre todo, principalmente agradecerte, ¿no? Por participar en un capítulo más de Una Voz, un Refugiado y tenerte aquí, ¿no? Gracias a ti por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito y sé que te irá muy bien. Nada, muchas gracias, pero poco para empezar, quiero que nos cuentes qué significa el término escuálido en Venezuela. Escuálido, eso es un término bastante despectivo realmente, ¿no? Comenzó, diría que lo popularizó Chávez en su momento, año 2002, 2003 más o menos, para referirse a los que eran contrarios a sus políticas. El término escuálido ser, o sea, a nivel de contexto político, él se refería al escuálido a aquel opositor débil, aquel opositor que no podía igualarse a él y que era enfermo, un enfermo mental. Entonces se convirtió también en una marca que a su vez a las personas que pensaban contrario al gobierno de Chávez les causaba rabia. Entonces era una guerra entre la oposición y el chavismo con esa palabra. Eres escuálido, simplemente no eres nada. Comprendo el contexto, bastante duro, hermano, a quien lo denominaban así, ¿no? Eh, ¿Por qué te llamaron a ti escuálido? Mira, yo trabajé para muchos entes gubernamentales, ¿no? Trabajé para el Ministerio de Comunas, trabajé para las Fuerzas Armadas, trabajé para el Ministerio de Alimentación y veía muchas irregularidades. Mi trabajo básicamente era supervisar que todas las entregas de productos debían darse de una manera correcta. Te estoy hablando, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas había un proyecto de casa bien equipada donde le entregaban a las personas toda la línea blanca, electrodomésticos, etcétera. En el Ministerio de Alimentación entregaban bolsas de comida y realmente vi como que esos beneficios eran exclusivos para personas que simpatizaban con el gobierno. Para poner un poco en contexto a la gente que está viendo esta entrevista, en Venezuela hubo una época de muchísima escasez alimentaria, de muchísima hambre, y creo que el gobierno utilizó este tema de las bolsas de comida como un arma política para poder saciar esa hambre del pueblo. Yo recuerdo, y es fuerte porque recibíamos bolsas de comida de otros países que era comida vencida, era comida que ya no estaba apta para el consumo humano y ellos le borraban la fecha de vencimiento porque su consigna era hay que alimentar a la gente que nos mantiene a nosotros en el poder. Cuando yo comencé este tipo de denuncias, porque evidentemente era parte de mi trabajo, comencé también a recibir ciertas amenazas, sutiles en principio, como esto no es tu problema, no te metas en lo que no te corresponde, tú haz tu trabajo y lo que hay que maquillar lo maquillas. Hasta que llegó un momento en que pues ya no aguanté más y comencé con las denuncias un poco más fuertes y es cuando a mí ya me tildaban de escuálido, ¿no? Recuerdo claramente cómo llegué una vez a mi casa y vi la palabra Alexander Escuálido fuera, de hecho la vio mi mamá primero y es cuando yo tomé la decisión de salir. Cuéntame un poco más de eso, me quedaron algunos puntos por cerrar. Entonces, ¿y quiénes realizaban estas amenazas sutiles? Mira, en principio las amenazas venían de parte de jefes directos y coordinadores del área donde yo trabajaba. Eh, y digo sutiles porque no eran amenazas como que, oye, si no haces esto te despido, pero sí me decían como que, si quieres conservar tu trabajo, yo te recomiendo no involucrarte en esos temas. Y claro, era parte de mi trabajo, era parte de mi chamba como auditor, denunciar todas las irregularidades que se venían dando. Pero aún así era o conservar mi puesto de trabajo
o simplemente denunciar. Y jugaban mucho con la psicología, porque como te explicaba, había una crisis alimentaria, había una crisis política en la que lamentablemente si yo me quedaba sin trabajo, mi familia también iba a dejar de percibir un ingreso extra. Entonces era una situación bastante complicada. Entiendo que todo este tema de las amenazas, bueno, nada, ¿no? Finalmente te llevaron a tomar la decisión de salir, ¿no? Y bueno, haber encontrado esta pinta fuera de tu casa también. Mm, ¿Cuál es la relación entre las bolsas de comida y la política alimentaria en Venezuela? Es que es poco, es bastante extraño, ¿no? Para nosotros aquí en esta ciudad o en este país entender esa situación. Mira, trabajando en el Ministerio de Alimentación me di cuenta que simplemente ellos utilizaron el tema de las bolsas de comida, las bolsas CLAP, denominadas así, como una herramienta política. Estamos hablando de un contexto 2017, 2018, donde no había comida, brother. O sea, la gente amanecía haciendo colas para comprar productos racionados. Yo me acuerdo de mi papá que se iba a 3 de la madrugada a hacer una cola donde venían atendiéndolo a las 2, 3 de la tarde para comprar un aceite, un kilo de arroz, una azúcar o un paquete de sal, y eso había que rendirlo en todo el mes, porque una sola vez abría el market con esos productos. Entonces, claro, la política de gobierno en ese momento era crear estas bolsas de comida para dársela a las personas que se encontraban desesperadas. Yo no sé cómo te pones tú cuando tienes hambre. Yo, por ejemplo, cuando tengo hambre me pongo de mal humor, me duele la cabeza, no pienso bien. Imagínate ese sentimiento multiplicado por casi 10 millones de venezolanos que no podían comer bien. Entonces, claro, ellos crean esta estrategia de te doy la comida, pero si estás a mi favor, si votas por mí, yo te alimento. Entonces, claro, yo veía cómo llevaban las bolsas de comida, se tenía que hacer la repartición equitativamente en toda la población y ellos tenían seleccionado, este es escuálido, este es chavista, este está con nosotros, este no, a estos le tocan y a estos no. Entonces, simplemente yo creo que fue una herramienta perversa, maquinada, pensada para literalmente premiar a los que realmente obedecían y para castigar a los que tenían un pensamiento crítico. O sea, no estás conmigo, estás en mi contra, no tienes los beneficios del gobierno. O sea, finalmente si eres opositor no comes. Si eres opositor, no comes y no tienes los beneficios. O sea, no comes, no puedes estar tranquilo, no puedes salir, no puedes tener seguridad, entre otras cosas. Me queda claro ahora con el tema de, bueno, nada, ¿no? Con un poco lo que cuentas de estas amenazas más sutiles. ¿Podrías decir que, digamos, era una especie de persecución esta? De todas formas era una especie de persecución y yo no lo veía así en ese momento. Yo lo veía como que formaba parte ya del mecanismo que ellos utilizaban para yo poder conservar mi trabajo, porque realmente eso era lo que yo quería, conservar mi trabajo. En ese momento yo tenía, no sé, 23 años, recuerdo, 24 años, era una de mis primeras experiencias también laborales. Entonces, claro, yo seguía apostando por el crecimiento profesional, pero me di cuenta que realmente todo era una mentira porque era una doctrina que me estaban inculcando en ese momento. Y esto te lo comento porque yo dentro de mi trabajo recibía charlas con temas como cátedras de Chávez, cosas de como que si es, como si este personaje fuera un héroe, ¿no? Entonces, claro, ellos te mantienen en el trabajo, pero asegurando que tú realmente votes por ellos. Carlos, a mí, por ejemplo, me sacaron el carnet de la patria sin mi autorización. Yo un día, el carnet de la patria, para los que no conocen, es un carnet que te hace como miembro de un partido exclusivo de ellos, ¿no?
que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo recuerdo que una vez llegué a mi escritorio y vi el carnet de la patria con mi foto, que no sé dónde la sacaron, y todos mis datos sin mi autorización. Entonces ya era un tema de que estaba obligado a pertenecer a lo que ellos querían que perteneciera. Y las amenazas eran directamente si no estás con nosotros, mira, si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Y si estás en nuestra contra, simplemente no tienes que existir a ese nivel. Alex, y luego de toda, de toda la historia, ¿regresarías? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y todavía me la hago. Realmente yo lo que más quisiera es regresar a abrazar a mi familia, a estar con mi gente, ver cómo crecen mis sobrinos, pero eh, mira, Carlos, yo no puedo regresar a un lugar donde no se garantice mi seguridad. Eh, yo aquí me siento tranquilo, yo puedo caminar por las calles sin saber que estoy siendo perseguido, pero yo no regresaría no porque yo haya hecho algo malo, sino porque yo sé que pensar distinto es un delito. Y porque yo estoy casi seguro que al regresar a Venezuela o desaparezco o voy preso o realmente no sé lo que pueda pasar. Eso es lo que a mí me detiene de volver. Oye, Alex, después de esta historia bastante pesada, mejor vamos a tomarnos algo, hermano. Vamos. ¿Y qué haces en Lima? O sea, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo llegué a Lima? Bueno, llegué como llegan la mayoría. En 5 días atravesando 3 países, llegué en principio a Villa El Salvador. Me recibieron los amigos de un amigo. Yo no conocía a nadie acá. En principio mi idea era irme a Chile. Yo estaba estudiando políticas públicas en la UCB y me hablaban mucho de las políticas públicas que tenía Chile. Entonces mi idea al salir de Venezuela era irme hasta Chile, pero llegué a Villa El Salvador y el mismo día que llegué encontré trabajo como asistente jurídico de un estudio pequeño, pero dije, bueno, probablemente en Lima me vaya a funcionar o me vaya a ir muy bien. Porque claro, llegué ese día y encontré trabajo en mi área, yo dije, aquí es. Y bueno, 7 años después todavía sigo aquí. ¿Y cómo te adaptaste a esta ciudad? ¿Te costó? Mira, adaptarse nunca es fácil, ¿ah? Pero yo siento que a mí Lima me recibió con los brazos abiertos. De verdad que el proceso de adaptación no ha sido tan difícil. Evidentemente uno extraña, uno empieza las comparaciones, que allá era, que allá hacía, pero el proceso de adaptación no fue tan difícil. Aparte que he conocido amigos peruanos muy buenos que me han ayudado un montón y creo que eso también me ha ayudado a sobrellevar todo el tema de la migración. Ok, ¿y disfrutas de la ciudad? ¿Hay algo que no te agrade tanto? Disfruto de la ciudad, disfruto del Perú, su comida, brother. No sabes lo adicto que soy a la comida peruana. Me encantan los platos criollos, los ¿Qué platos comes? Mi plato favorito acá es tallarín a la huancaína con lomito saltado, pero así bien bien, bien jugoso. Ok. Pero te podría nombrar, no sé, ají de gallina, tantas cosas que hay aquí. Y lo más chévere es que tú vas a cada provincia y cada provincia tiene su comida. No sé, te vas a Ica y tienes la carapulcra, entonces bien chévere, ¿no? Bien caserito. Y lo difícil, yo creo que lo difícil, lo que todo el mundo opina, el tráfico. El tráfico de Lima es detestable, pero bueno, también lo he sabido llevar. Sí. Sí. Un poco, ¿te sientes seguro de esta ciudad? O sea, ¿te genera seguridad, tranquilidad vivir aquí? Oye, después de venir de Venezuela, yo creo que el hecho de caminar por las calles y sentir que no soy perseguido, por ejemplo, sí me da seguridad. Evidentemente, sabemos que por un tema de la delincuencia se ha aumentado, ¿no?
pero seguridad personal yo sí la siento, de verdad que sí, me siento tranquilo. Y ahora, ¿qué planes? Mira, no, creo que te había comentado que estaba en un proceso de resentamiento, me iba a Estados Unidos como refugiado también. Por ahora eso quedó suspendido, bueno, por todo el tema de las nuevas políticas y me tocó replantearme otra vez. No sé si decir iniciar desde cero, pero me tocó replantearme muchísimas cosas. Ahorita estoy trabajando con la Asociación de Abogados en temas de voluntariados, ayudando a refugiados, inmigrantes en todos temas legales, procesos legales, regularizaciones migratorias, etcétera. Estoy también trabajando como consultor independiente. Estoy trabajando en un proyecto que es un emprendimiento, se llama Fluffy, porque me Ujú. escuchan que sigan a Fluffy, que es un tema de textiles para bebés. Y aparte también me llamaron de una agencia inmobiliaria. Entonces he tocado por allí varias puertas y mis planes, bueno, seguir trabajando, desempeñándome en lo que me gusta y seguir adelante, esperando a ver si es que lo del resentamiento se da y si no, pues ya yo creo que ya mi vida está hecha acá en Lima.